Comenzaremos ahorita en unos 5 minutitos. Mientras, me gustaría presentarme. Mi nombre es Jorge Padilla. Yo doy soporte a todos nuestros clientes de habla hispana, encargados obviamente de toda Latinoamérica y la península ibérica. Soy químico farmacobiólogo con experiencia en la industria de dispositivos médicos, en empresas alimentarias como Grupo Bimbo, e incluso una startup de giro biotecnológico. Soy auditor interno en BRCGS y cuento con un diplomado en la implementación de sistemas de inocuidad en plantas alimentarias. Hoy me acompañan Stella Maciel y Hans Jürgen, igual parte del equipo LATAM o del equipo LATAM. Y ellos coordinarán los eventos interactivos, las preguntas, las encuestas en vivo. Y bueno, la sesión de preguntas y respuestas, yo creo que la podemos manejar entre todos juntos. Además, si recuerdan, mencioné que había un invitado especial en esta sesión y también nos acompaña David García de nuestro distribuidor OneSilex, con quien recientemente hemos fortalecido mucho la colaboración. Antes de empezar, me gustaría que ustedes nos digan desde dónde están iniciando sesión. Vemos que se está uniendo gente de España, Panamá, Alemania, Colombia, Honduras. Vemos gente de Honduras, Santiago de Chile. Vamos a dar unos minutitos más. Igual quería agradecer mucho a todo el apoyo que Hans y Stella me han dado para poder hacer esto posible. Y bueno, pues también al apoyo de David García, que es farmacéutico igual que yo, toxicólogo, divulgador de conocimiento y especializado en bioseguridad en el ámbito de la producción animal. También desde México. Ya que estamos Brasil ahorita también, Jorge, ¿no? Hablan hasta portugués acá. Los portugueses Sí, hablan entonces español. Pero el primero sí, compatriota de México, ¿no? Se levantó mano. Qué bueno. sí. Bienvenidos. Igual si tienen
problema en responder las encuestas que aparecen o deben de aparecer en su pantalla, son libres de poder comentarlo en el chat. Yo creo ahora se van a reunir mucha gente porque apenas son las 5:30, ¿no? Sí, sí, vamos a dar unos cuantos minutos más. Excelente. Para los que se han unido nuevamente ahora o recientemente, tenemos un poll ahí desde donde ellos hicieron el login. Si quieren responderlo, ahí mostrando desde dónde países alcanzamos y saludarlos. Muy buenas tardes, Hans. Saludos desde España. Muchos saludos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, excelente acá, ¿no? Estamos muy contentos que podemos ahí llevar el primero webinar en español y Jorge lidiándolo con los temas especiales en que él como experto ahí puede responder también todas sus inquietudes. Ahora él va a presentar las cosas, pero aparte de presentarlo, obviamente muy importante para ustedes poner atención y también escribir preguntas. Si tienen preguntas mientras tanto, o algunas dudas, no temen de escribirlos, ¿no? Y nosotros le vamos a sumar y resumir y pues al fin de la sesión le vamos a responder a las preguntas con Jorge y con Stella. Gracias. Gracias. La sección de preguntas se encuentra en la parte superior, justo al lado del chat. Igual, si no la llegaran a ver, también las pueden hacer en el chat. Y bueno, como dijo Hans, al final de la presentación, pues pasamos a responder las preguntas. Ahora Me gusta tenemos de nuevo Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, ¿no? Bienvenido Centroamérica y Caribe. Ecuador, Qué bueno. Honduras, muchas respuestas. Perú, Perú Guatemala, también se juntó. Honduras, mucha gente de Honduras también. Argentina, México, Ahí se llena la mapa. sí, vamos llenando de arriba para abajo. Sí, digo, la intención de esta serie de webinars es que nosotros entendamos el por qué debemos de tener un control adecuado con las herramientas adecuadas. Y bueno, lo que menos quisiera es que se torne en una presentación de lectura. Quiero despertar dudas en ustedes, quiero que haya preguntas, que haya interacción, para que nosotros podamos entender totalmente pues los beneficios de la investigación. em, y, y bueno, pues en general toda la información que les vamos a pasar por aquí. Voy a dar inicio. Ah, mira, desde Nuevo León, México. ¿Eh? Desde Nuevo León, desde Monterrey, exactamente.
Y bueno, igual para su información posterior al webinar, se va a enviar un link, bueno, se va a subir la presentación a YouTube y posteriormente les enviaremos un link para que ustedes puedan revisar la presentación a lo largo de, bueno, cuando ustedes quieran. Y bueno, voy a dar inicio a la presentación. Y por parte del contenido, hoy les presentamos una agenda muy completa. Primero nos centraremos en la crucial realidad de la seguridad alimentaria y las consecuencias financieras que esto tiene, ¿no? Y un poquito del panorama regulatorio. También abordaremos las soluciones innovadoras que tenemos. Analizaremos la monitorización tradicional con la técnica de bioluminiscencia antes de presentar el futuro de la monitorización de la higiene, la avanzada tecnología Kikoman A3. Y por último, les compartiremos pues las conclusiones clave y nos encantaría que fuera interactiva. Por eso, si tienen dudas, les insisto, no se queden con ninguna duda. Igual, si no hay tiempo para tantas preguntas, si es que las hay, yo me encargo de responderlas, ya sea por correo o por algún medio. Del campo a la mesa. Aquí nosotros describimos el recorrido de los alimentos desde la producción agrícola, pasando por el procesamiento, la distribución y la venta minorista, hasta llegar a nuestros platos. Este enfoque subraya la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria en cada etapa. Por ello, la contaminación microbiana es una de las principales amenazas en este proceso, pues puede comprometer la calidad y la seguridad del producto junto con la salud del consumidor. Por eso, el modelo del campo a la mesa impulsa un sistema alimentario sostenible y transparente enfocado en la prevención principalmente y el control de riesgos. Por eso es que nosotros en cada etapa podemos ver diferentes sistemas de buenas prácticas que utilizamos en cada parte del proceso para ir disminuyendo el riesgo en cada una de las etapas, ¿no? Desde la cosecha, como puede ser buenas prácticas agrícolas, en la producción o manufactura. Tenemos buenas prácticas de manufactura, obviamente, almacenamiento, buenas prácticas al momento de la venta, al menudeo o mayoreo. Y finalmente, pues bueno, también están los estándares ya, digamos, en el restaurante, ¿no? En la mesa. Para lograrlo, nosotros requerimos un monitoreo riguroso en distintos puntos: calidad del suelo, agua de la granja, higiene en las plantas de procesamiento, control de temperatura en la distribución y venta. Y en cada fase existen varias de estas prácticas, ¿no? En muchos países, incluso las secretarías de turismo o de salud promueven distintos distintivos de higiene en hoteles, restaurantes, etcétera, ya que una falla no solamente afecta la reputación de un negocio, sino que también la economía de una sola industria. Y más adelante vamos a ver ejemplos de qué tanto puede afectar. E incluso puede afectar en el turismo de un país. En el caso de México, personalmente, se estima que 1 de cada 3 turistas no regresa porque se intoxicaron en México. Es por ello que la Secretaría de Turismo promueve el distintivo H, precisamente para que los hoteles y los restaurantes, bueno, que posean este distintivo, lo promocionen y que el turista entienda que esto es un establecimiento apto y seguro para poder comer.
Y para profundizar en esta realidad, contamos hoy con David García, que es un experto que enfrenta estos retos directamente desde el campo, o mejor dicho, desde la granja, desde donde comienza todo el proceso. Él es un experto en el área. Entonces, Tengo muchos años también, Jorge. Sí, sí, de algo. El, el expertise viene como consecuencia de llevar muchos años en el mercado, dedicándonos a la bioseguridad, en nuestro caso, trabajando no solamente en España, sino en grandes países centroamericanos y latinoamericanos de los que hoy nos acompañan, como es el Perú, como es Dominicana, como es Guatemala, como es Honduras, como es Costa Rica, Ecuador, etcétera, ¿no? Y como tú bien dices, no solamente hay que hacer el enfoque en las transnacionales cuando van a comprar el producto alimentario, sino también los propios productores tienen que tener cada vez más medidas de bioseguridad y, por tanto, no solamente productos a la hora de aplicar, sino sistemas de medición que estén completamente contrastados, que sean fiables y confiables, donde la trazabilidad completa es un punto y un objetivo fundamental en la industria alimentaria y concretamente en todo lo que es la cadena desde el principio, desde el campo, como tú bien dices, la producción eh, pecuaria, porcino, avícola, acuicultura, etcétera, incluso defensa vegetal, eh, banana, piña, como son los productores de Ecuador, Guatemala, por ejemplo, ¿vale? Donde hay grandes producciones y donde hay problemas habitualmente dados habitual por una mala praxis en la higiene del agua y ello va a llevar a este vector como uno de los puntos que va a poder contaminar todo lo que es ese tipo de alimentos. Por eso el hecho de poner sistemas de medición que sean trazables, contrastados y con una garantía son fundamentales para las transnacionales a la hora de preparar y de producir sus propios alimentos. totalmente de acuerdo. Y es por eso que, pues bueno, el experto ha hablado. Es ideal tener un control desde etapas tempranas para que, digamos, al final no tengamos, al final de la cadena no tengamos una bola de nieve que es gigantesca. Por ello, cabe mencionar que cada empresa debe tener un análisis de riesgos y las posibles fuentes de peligros que pueden comprometer la inocuidad de alimentos. Estos riesgos se clasifican en químicos, como lo pueden ser metales pesados, proteínas alergénicas, residuos de detergentes, toxinas producidas por microorganismos. Los físicos, que son fragmentos de plástico, vidrio, madera, etcétera, bueno, dependen más de las prácticas a lo largo de la logística o del procesamiento de las materias primas o de los ingredientes. Y los biológicos, que en lo personal son los que más me interesan. ¿Por qué? Porque no los podemos ver. Muchas veces nosotros podemos ver cuando hay un residuo químico, muchas veces, no digo que siempre, claro, o un residuo físico, una materia extraña física, un pedazo de plástico, se rompió un foco, etcétera, y yo puedo lavar y lo removí de la mesa, pero ahora está en el piso y es muy escurridizo. Y estos son bacterias, hongos, levaduras, virus, que como tal no es un organismo vivo, pero secuestran las células para producir más virus. Y la identificación y control de estos peligros resulta esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Y de estos microorganismos hay las bacterias patógenas, que es lo que nos interesa que haya totalmente ausencia, como puede ser salmonelas, listerias, E. coli o 157H7, es decir, productoras de toxinas muy pues nocivas para la salud, y son las principales generadoras de enfermedades transmitidas por alimento o intoxicaciones e infecciones. Hay bacterias alterantes que pueden cambiar el sabor, el olor y cómo luce físicamente un alimento o un ingrediente. Los mohos, que pueden producir micotoxinas, que ese es el digamos, peor de los resultados cuando tienes una brote de algún hongo en tu alimento,
o simplemente defectos sensoriales. Las levaduras, que igual, fermentaciones indeseadas, virus, que son principalmente introducidas a través del mal manejo de los operadores o de los que preparan el alimento. Parásitos, igual, que generan infecciones parasitarias. Y microorganismos indicadores, que señalan que como tal pueden no causar un problema, pero señalan fallas de higiene o sanitización en la industria, ya sea restaurantera, hotelera, alimentaria, farmacéutica, cosmética incluso. Por ello, ¿qué pasa en realidad? Existen microorganismos transmitidos por alimentos que provocan enfermedades masivas y obligan a retirar productos del mercado. Salmonella, presente con frecuencia en aves y huevos, es una de las principales responsables de estos casos. E. coli, asociada con carne molida, verduras, también presenta una gran amenaza por la gravedad de las enfermedades que puede causar y la atención mediática que puede traer hacia tu empresa, hacia tu negocio. Listeria monocitógenes, capaz de contaminar alimentos listos para consumo, es especialmente peligrosa debido a su alta tasa de mortalidad y resistencia en entornos de procesamiento. Además, cabe mencionar que Listeria es un microorganismo que sobrevive y crece en condiciones de refrigeración. Por tanto, es que se ve comúnmente en la restaurantería, ¿no? La gente no sabe y puede tener Listeria dentro de su refrigerador y estar contaminando todo cruzadamente. Y también, aunque es menos común, Clostridium, vinculado a conservas mal procesadas, que es cuando nosotros vemos, pues, las latas, ¿no? Las latas hinchadas o, sí, infladas. Y bueno, vamos aprendiendo de los brotes del pasado cuando vemos que microorganismos patógenos, que son los responsables de la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos, nosotros vemos noticias como huevos Kinder relacionados a chocolate, igual huevos Kinder relacionados a chocolate, 6 marcas de huevos por posible contaminación con salmonela, papas fritas, donas, mantequilla, y todos estos son no estoy diciendo por un control microbiológico deficiente, porque como podemos ver en el último, es por un control, por un riesgo de alérgeno no detectado. Y son cosas que nosotros podemos prevenir, que podemos monitorear. La OMS estima que 1 de cada 10 personas se enferma al año, lo que equivale a 600 millones, lo cual yo creería que ahorita es más porque la población es mayor, y 420,000 muertes. Y la FAO calcula que las pérdidas por alimentos contaminados superan los 95,000 millones de dólares anuales en países de ingresos bajos y medios. Esto incluye el costo del retiro del producto, las sanciones que llega a tener y hasta el cierre definitivo de plantas o de sucursales, como es el caso de Chipotle. Chipotle es una empresa restaurantes de comida rápida mexicana, muy común en Estados Unidos, y han tenido varios brotes de E. coli, han tenido que cerrar cientos de sucursales y las multas son millonarias en Estados Unidos. Entonces, en resumen, un brote no solo enferma a la gente, sino también destruye la confianza del consumidor, y es la razón por la cual yo ni loco voy a Chipotle, aunque me encante la comida mexicana, ni loco voy a Chipotle. Además, que no creo que sea tan buena como la verdadera comida mexicana. Y también arruina la reputación de una marca en cuestión de días. Bueno, más incluso en alimento para perros, como podemos ver.
La retirada del producto es la eliminación de alimentos que representan un riesgo a la salud. Generalmente se activa cuando detectan patógenos en productos o se relacionan con un brote de enfermedades, ¿no? Ocurren cuando hay fallas en procesos críticos de procesamiento o se descubren condiciones insalubres. El proceso incluye un equipo de crisis, que normalmente es el equipo HACCP, identifica el peligro, evalúa el riesgo y notifica al público. El retiro inmediato del producto del mercado y una investigación y corrección de la causa verificando la efectividad del retiro. Es decir, yo al final tengo que declarar, logré recuperar el 95% del producto en cuestión, ¿no? Y la gestión de repercusiones, ¿no? Relaciones públicas, acciones legales, implementación de medidas para prevenir la recurrencia. Y los impactos son enormes, ya que afectan la salud pública, generan pérdidas millonarias y dañan la reputación de una marca, pues muy mal, ¿no? Un ejemplo real es en 2016, una marca retiró 10 millones de libras de harina vendidas a 50 centavos cada una, tras vincularse a un brote de E. coli. Esto equivale a 5 millones de dólares en pérdidas directas, sin contar el daño a la imagen y los costos legales. Es decir, el costo de la notificación son 4% más el costo de transporte es un 10% más, que a final de cuentas sale 5.7 millones de dólares. Además, a veces les piden la destrucción del producto y eso también equivale a un costo extra. Entonces es ir sumando pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, por algo que pudiste haber controlado desde etapas muy tempranas. El alto costo de la intoxicación alimentaria y las vidas humanas, las vidas, la confianza, las finanzas, la crisis de salud pública. El CDC estima que hay en Estados Unidos únicamente 48 millones de casos, 128,000 hospitalizaciones y 3,000 muertes anuales relacionadas a intoxicaciones alimentarias. Entonces, esto representa un golpe económico y social muy fuerte, ¿no? Retiros de productos, pérdida inmediata de ventas, daño a la reputación de la marca y pérdida de confianza. Y bueno, multas, sanciones, demandas, en especial en Estados Unidos, que las demandas suelen ser altísimas. Y bueno, una menor productividad y paros operativos, ya que, oye, se inicia un proceso de crisis, pues yo no puedo seguir produciendo, porque ¿cómo sé si lo que estoy produciendo exactamente ahorita no sigue pasando, ¿no? O sigue contaminado, porque yo no lo he eliminado, apenas me doy cuenta del problema. Para ponerles un ejemplo, las acciones de McDonald's se desplomaron después de un brote de coli. Y bueno, las acciones de McDonald's cayeron hasta un 10%, borrando miles de millones de dólares del valor de mercado de la compañía, pues en cuestión de horas, ¿no? Y esto después de que se confirmara la muerte de una persona, 10 hospitalizaciones y 49 personas enfermas después de haber consumido, creo que era el quarter pound o el cuarto de libra, no sé si sea el mismo, de McDonald's, ¿no? Y bueno, este incidente golpeó duro no solamente en la salud pública, sino también en la confianza del consumidor y el valor de la empresa. Y aunque parece un caso más, es una advertencia poderosa de cómo una falla en la inocuidad puede convertirse en una crisis financiera y de marca en cuestión de horas. Y todo porque estaba relacionado a las cebollas. Las cebollas que había en estas quarter pound eran las que se descubrió que eran la fuente de la contaminación. Entonces, McDonald's perdió 10% de su valor de mercado. Imagínate lo que le habrán hecho a la empresa que les proporcionaba las cebollas. Seguramente le dijeron, ¿sabes? Hasta aquí queda su contrato y
Y haber perdido para esta empresa un cliente como McDonald's ha de haber sido una pérdida horrible. Pero lo que perdió McDonald's en el valor de mercado, pues es muchísimo más. Y bueno, pues claro, las vidas humanas son importantes y pues con eso no se juega en lo absoluto. El caso recordó a muchos el brote de coli en Chipotle, esta empresa de comida mexicana, que llevó a comparaciones inevitables, ¿no? Los analistas consideraron que, aunque el tipo de incidentes suelen tener un fuerte impacto a corto plazo, suelen tener un fuerte impacto a corto plazo en ventas y acciones, pero el verdadero reto es mantenerlo a largo plazo. Y cómo la empresa gestiona estas crisis y qué tan rápido logra recuperar la confianza del consumidor. Para ello, en unos instantes va a estar apareciendo una pregunta dentro de sus pantallas en donde menciona qué normas reglamentarias o sistemas de calidad guían su programa de higiene. Pueden seleccionar varias opciones las que correspondan. Esto para tener una mejor idea de cuáles son lo que ustedes manejan. Sabemos que también a lo largo de diferentes países las regulaciones, sí, las regulaciones cambian, obviamente, pero también los sistemas de gestión cambian, ¿no? En ciertas partes del mundo se utiliza más BRC, en otras es FCC 22000, en otras es SQF, solo buenas prácticas tal vez, o todo se hace a través de algún laboratorio externo. Y bueno, igual también si tienen dudas, no se olviden de ir hacia poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. La pregunta va a seguir apareciendo durante unos minutos más. Y bueno, pues ustedes pueden contestarla. Y para hablar del panorama regulatorio, la inocuidad alimentaria no es opcional, es un mandato global y hay reguladores como la Unión Europea, la FDA, la FCA, que exigen prácticas basadas en HACCP o en análisis de riesgos y puntos críticos de control, que controlan de forma proactiva los riesgos. Las normas que abarcan todo: instalaciones, limpieza, personal, agua, plagas, residuos, asegurando alimentos seguros en cada etapa. Spoiler, en la siguiente sesión vamos a profundizar en el panorama regulatorio y en cómo la tecnología A3 se aplica en la práctica. Igual, está de más decir que a través de la página de HiServ o en LinkedIn ustedes pueden ver los siguientes eventos que habrá. Y la solución es teniendo programas sólidos de limpieza y saneamiento. La solución para ¿cómo decirlo? Para lidiar con el riesgo de contaminación debe ser muy comprensiva, debe ser documentada y consistentemente implementada. La limpieza y sanitización no es solamente importante, es vital para mantener la higiene y prevenir la contaminación. Esto está dividido en 7 diferentes pasos. Primero, eliminar los residuos, que envuelve eliminar la mayor cantidad de residuos biológicos o materia sucia de alguna superficie. Posteriormente está el enjuague a una temperatura adecuada. Posteriormente aplicar un detergente, y esto es seguido a través de otro enjuague, ¿no? Asegurándonos que todo el detergente sea completamente removido de la superficie, porque lo que no queremos es que, queden esos residuos en nuestro plato o en nuestra banda de producción, etcétera,
y le pueda añadir un sabor especial a nuestro alimento. El quinto paso es inspeccionar. Es un checkpoint crítico para confirmar la limpieza e identificar si hay puntos débiles. Y al final, higienizar, sanitizar y desinfectar. Y finalmente, secar. Un programa de limpieza y saneamiento integral documentado e implementado de manera consistente es vital. Y para eso hay procedimientos de limpieza efectivos, los famosos SOP. Son procedimientos detallados que documentan cada paso, definiendo qué, dónde, cómo, cuándo, quién, para cada equipo y cada área, y garantiza coherencia y elimina conjeturas. Hay que utilizar la química adecuada, es decir, elegir los detergentes y desinfectantes según el tipo de suciedad y o microorganismos que queremos prevenir en nuestra fábrica o en nuestro restaurante. Y considerar también la química del agua para maximizar su eficacia, ¿no? Sabemos que ciertos desinfectantes no actúan si la dureza del agua está en cierto punto, o hay cloro, o hay pH, etc. Y el personal capacitado, ¿no? Una formación integral para que quien realiza el procedimiento entienda que su labor es muy importante para el proceso, ¿no? Obviamente, siguiendo con seguridad, no queremos que les pase nada a nadie, especialmente cuando tratamos con químicos poderosos. Y bueno, como les mencionaba, la comprensión de su rol en la prevención de contaminación. Y las herramientas y equipos apropiados, ¿no? Muchas veces, incluso hasta la gente te dice, oye, es que necesito un trapeador, necesito una escoba, necesito algo con que poder limpiar. Bien mantenidas, inspeccionadas regularmente y evitar que sean fuente de contaminación. ¿Por qué? Porque si nuestro operador no tiene un cepillo adecuado, bueno, voy y lo agarro de otra línea. ¿Qué pasa? Yo ahí tengo una contaminación cruzada, porque tal vez la otra línea es un producto diferente, más húmedo o no sé, ya estoy trayendo lo que hay allá para acá. Y la programación y frecuencia, basada en la evaluación de riesgos y producción. Áreas y equipos de alto riesgo requieren limpiezas más frecuentes y monitoreo y registros. Documentar todas las actividades, registros que permiten el seguimiento y la auditoría y la mejora continua, ¿no? Nosotros debemos de ser capaces de poder detectar cuando algo ya no está funcionando en esta parte del proceso. El químico ya no está funcionando. ¿Por qué? Bueno, hago rotación de químicos. O la gente no sabe cómo hacerlo. Bueno, doy una capacitación de cómo hacerlo. El objetivo es controlar el crecimiento microbiano. Y esto se puede hacer a través de eliminar o reducir los microorganismos dañinos y prevenir su crecimiento. Los métodos principales es la inactivación directa, es decir, el calor, como pasteurización, esterilización, cocción. Normalmente también son llamados kill step, es un paso donde la carga microbiana se disminuye considerablemente a niveles seguros en la producción. Químicos, desinfectantes, antisépticos o radiaciones, que esto no es tan común si estamos hablando de un alimento, sería más común si estamos hablando de una zona, una banda, un agua, etc. Y también lo podemos hacer a través de inhibición del crecimiento, a través de controlar la temperatura con refrigeración o congelación, reducir el agua disponible cuando hacemos un secado, cuando añadimos algo en salmuera o impregnamos con sal, como pasa con los pescados o con el tomate deshidratado, etc. O azúcar también funciona con las frutas
con azúcar cristalizada, ajustando los pHs, acidificando normalmente, o utilizar atmósferas modificadas en envases, como puede pasar en las papitas. Y la eliminación física, filtración de líquidos o aire, limpieza básica, lavado y fregado de superficies para reducir los microbios. Para todo esto tenemos que tener una validación. ¿Y qué es la validación? Es cuando demostramos que el proceso de limpieza elimina de manera consistente la suciedad y los microorganismos a niveles aceptables. Y por esto se realizan pruebas rigurosas como hisopos microbiológicos, bioluminiscencia, placas de contacto, pruebas de alérgenos, etc. Generalmente es en las peores condiciones y se realiza al inicio y cada vez que hay cambios importantes en los equipos, en la producción, es decir, en los productos que pasan a través de la línea o en los químicos de limpieza. Si yo estoy haciendo rotación de químicos, tengo que validar que ese producto es eficaz. Y la verificación, que es asegurar que los procedimientos se cumplen de manera constante y siguen siendo efectivos a lo largo del tiempo. Se lleva a cabo mediante controles periódicos e inspecciones como técnicas de bioluminiscencia para detectar residuos orgánicos y la contaminación microbiana, permitiendo acciones correctivas inmediatas. Porque, spoiler, tenemos resultados en 10 segundos. Y mantener los estándares de higiene. Ahora, nos encantaría saber, debe aparecer una encuesta ahorita. ¿Cómo monitorea actualmente su instalación cómo monitorea la higiene en su instalación? Por favor, tome un tiempo para seleccionar. Pueden seleccionar varias opciones. Y bueno, igualmente si tienen preguntas. Vemos que hay 102 personas conectadas. Eso es muy bueno. Estamos haciendo mucho ruido. Están entrando las respuestas. Hay mucha gente que utiliza ya la tecnología de bioluminiscencia y métodos microbiológicos, ¿no? Isopos de proteína, laboratorios externos, todavía en gran parte. Sí, También hay unos que no tienen todavía un monitoreo formal. Ajá. Sí, y hay mucha oportunidad ahí. Igualmente en los métodos tradicionales, porque el problema no es la confianza que se tiene hacia los métodos tradicionales, es qué tan rápido yo sé. Y tal vez para cuando yo sé con un método tradicional, el producto ya está hasta en otro país. Ya no sé dónde está, ya salió. O bueno, debería saber dónde está, pero me refiero a que ya está lejos de la planta, ¿no? Cuando tengo resultados después de 24, 48 horas y, oye, pues es un alérgeno. Y ahí hay vidas involucradas. Bueno, refleja un panorama muy diverso, ¿no? Entonces, vamos a pasar a lo que es la técnica de bioluminiscencia. ¿Qué es la técnica de bioluminiscencia? Para esto, nosotros debemos de saber qué es el ATP. El ATP es esta molécula de energía universalmente presente en todos los seres vivos, en todas las células, y se puede encontrar en varios lugares, incluida la suciedad, los alimentos, entornos de fabricación, residuos de alimentos, proteínas, me refiero a mucosas, salivas, sudor, los microbios, las manos humanas, y se encuentra en múltiples procesos de contracción muscular, transporte de iones a través de las células, fabricación de proteínas, etc. Y está compuesto de una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfato. Por eso es adenosin trifosfato. Hay 3 fosfatos, hay un azúcar que es la ribosa y una
adenina. Y todo esto despertó el interés desde que vieron pues las luciérnagas. La luciérnaga utiliza ATP para generar luz. ¿De qué forma? La técnica de bioluminiscencia mide la limpieza con luz, es decir, una molécula de ATP, la molécula de energía presente en todos los restos orgánicos y microorganismos. Y el principio es la reacción que generan las luciérnagas. Ahorita en unas cuantas diapositivas más viene el procedimiento de la reacción de cómo pasa esto. Sí. Y es dependiente del ATP. El ATP es nuestro reactivo limitante en la reacción. ¿Por qué? Dependiente de la cantidad de ATP que hay, es la cantidad de luz que voy a generar. Entonces, cuando nosotros recogemos la muestra con el hisopo para capturar todos los residuos orgánicos y los microorganismos, luego activamos el hisopo. Cuando nosotros presionamos los hisopos, medimos con el luminómetro y cuantificamos en RLU. ¿Qué es RLU? Unidades relativas de luz, ¿no? O URL en español, que es un número, es algo cuantificable que nosotros podemos tener para saber la cantidad de energía que hay en una superficie. Entonces, más contaminación significa más ATP, significa más luz. Y bueno, pues un dato interesante que supe por ahí es que hay estudios que demuestran que hasta el 60% de las superficies que se ven visualmente limpias están microbiológicamente contaminadas. Y esto es algo que permite detectarse en 10 segundos con la bioluminiscencia, evitando los riesgos a salud y las costosas retiradas de producto. ¿Y por qué utilizar bioluminiscencia para el control de la higiene si ya tenemos métodos microbiológicos? Bueno, número 1, la ubicuidad del ATP. Está presente en todas las células, es un indicador confiable de la contaminación biológica. 2, resultados inmediatos, 10 segundos y tenemos un resultado. En segundos se sabe si la superficie está limpia, permitiendo acciones correctivas rápidas, in situ. Yo puedo ver en el momento, debo de limpiar este lugar o no. Es un objetivo y cuantificable, ya que medimos la limpieza con unidades relativas de luz, es algo cuantificable, es un número, eliminando la subjetividad, ¿no? ¿Qué tan limpio se ve? Creo que para mí se ve limpio, para ti se ve sucio. Y pues es una alerta temprana, ya que detecta contaminación microscópica antes de que se desarrollen bacterias dañinas. ¿Por qué? Porque si yo tengo residuos orgánicos en una superficie, yo tengo alimento para las bacterias. Aunque esté estéril y le caiga alguna proteína o residuos orgánicos, lo primero que caiga en esa superficie o en esa agua, etcétera, va a tener alimento con que crecer. Por eso es que nosotros queremos retirar la mayor cantidad de residuos orgánicos cuando hacemos una limpieza, para no dar con qué comer a la bacteria o al microorganismo en general. Verificamos la limpieza, asegurando que todos los procedimientos, herramientas y productos funcionan correctamente. Capacitamos y motivamos constantemente con retroalimentación instantánea, enseñando y motivando al personal que limpie correctamente, y soporte para APSC y control de calidad, proporcionando datos cuantificables para cumplir con normas y demostrar diligencia. Sabemos también que hay muchas empresas que no exportan si no tienen cierto nivel de certificación. Y pues es rentable a largo plazo. Se reduce la dependencia de pruebas de laboratorio costosas y previene retiros o brotes de alimentos. 1, te sale más barato. Y 2, nosotros tenemos la respuesta inmediata. Y hoy en día, la bioluminiscencia que solo mide ATP es un estándar para el control de la higiene.
pero estas pruebas rápidas se utilizan ampliamente para verificar los niveles de limpieza en varios sectores. Sin embargo, hay una limitación crítica para este método, ya que el ATP, el adenosín trifosfato, es una molécula bioquímicamente inestable. Se descompone fácilmente a ADP, adenosín difosfato, y AMP, adenosín monofosfato. Y este proceso de degradación se puede acelerar con diferentes factores, como puede ser el calor, la cocción, el vapor, el pH, procesos de limpieza, fermentaciones, hemólisis, etc. Y bueno, todos estos degradan el ATP y además también puede haber actividad enzimática que degrade ATP, reacciones bioquímicas normales originadas por microorganismos. Hay microorganismos que poseen diferentes cantidades de ATP, ADP, AMP, o durante la etapa de vida de la bacteria o del microorganismo, las concentraciones de ATP, ADP, AMP son diferentes. Entonces, si yo estoy midiendo en un biofilm, por poner un ejemplo, es más probable que yo tenga ADP y AMP que ATP. Y si yo solamente estoy midiendo ATP, yo voy a tener un resultado como que pasa la prueba. Pero en realidad no estoy detectando todo el panorama de compuestos que hay ahí, porque si yo veo con la tecnología A3, tengo ATP, tengo ADP y tengo AMP. Y esta inestabilidad del ATP plantea un riesgo significativo de falsos negativos cuando se utilizan pruebas de ATP convencionales, ya que estas pruebas están solamente diseñadas para detectar ATP. Entonces, estos resultados pueden ser engañosos, puede crear una falsa sensación de seguridad y en última instancia comprometer los estándares de seguridad. Y por ello les mostramos la tecnología A3, que es el futuro del monitoreo de la higiene. Es el nuevo estándar para el monitoreo de higiene. Es la tecnología más reciente, es la tecnología patentada por Kikkoman. Y bueno, son los únicos que miden el A3. ¿Y por qué Kikkoman? Porque Kikkoman, al ser una fábrica de salsa de soya, ellos, para fabricar salsa de soya, es una fermentación. Y ellos se darán cuenta que el ATP medir solamente ATP no era suficiente. Entonces empezaron a investigar y desarrollaron los Lucipac Pen, que algunos conocerán, que medía ATP y AMP. Y los más recientes son los Lucipac A3, que son ATP, ADP, AMP. Y funcionan, bueno, ahorita les comento cómo funciona exactamente. El principio de detección de ATP se puede ver aquí, que es dependiente de la cantidad de ATP más de luciferina y luciferasa que se encuentra en el hisopo, genera AMP y luz. Pero hasta ahí se queda. Si yo tengo ADP y AMP, en estos casos yo no lo puedo ver. Pero lo que sucede dentro de los Lucipac A3 es esto. Nosotros tenemos ATP, tenemos luciferina en el hisopo, tenemos luciferasa, tenemos una proteína que se llama piruvato quinasa y piruvato ortofosfato de quinasa. Estas enzimas nos ayudan a transformar el ADP y el AMP a ATP y que podamos medir en conjunto los tres compuestos que hay, es decir, todo el panorama de residuos de ATP o de adenilatos totales que hay en una superficie o en una muestra de agua. Entonces, no medimos solamente ATP, sino que también sus derivados, ADP y AMP, capturando toda la contaminación biológica que existe, incluso si el ATP se ha degradado. Pero ¿por qué
¿Y de qué forma se degrada el ATP? Como les comentaba, tiempo, bajo ciertas condiciones, temperaturas, pH, enzimas, fermentaciones, procesos microbiológicos, y se hidroliza a ADP o AMP. Entonces, la tecnología A3 resuelve esto convirtiendo el ADP y AMP a ATP y medimos la contaminación total de adenilato. Al medirlo, nosotros ofrecemos una evaluación más precisa y confiable de la contaminación biológica y proporciona una visión completa de la higiene y la contaminación, garantizando decisiones en 10 segundos y seguras para la seguridad alimentaria. Y como podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, el ATP se degrada, las concentraciones de ADP y AMP empiezan a aumentar. Mientras que si nosotros medimos con A3, la medición se mantiene igual. Por ello, hay ciertas ventajas entre el sistema A3 o la tecnología A3 versus el ATP. La precisión es inigualable. Medimos ATP, ADP, AMP, detectando la contaminación, incluso si ya se degradó. Eso ya lo tenemos bien grabado. La sensibilidad es superior, incluso superior que un test de lateral flow, un hisopo de proteína y obviamente más sensible que un hisopo de ATP solamente. Entonces, sobresale donde el ATP falla. En alimentos procesados, como pueden ver en el video, es un alimento, es mostaza, un alimento que probablemente tenga una esterilización comercial, un calentamiento, y donde el ATP muy probablemente esté degradado, ¿no? Y como podemos ver arriba, hay un spoilercito del video, en donde en todos los equipos de la competencia, las pruebas de ATP fallan. Las pruebas de ATP fallan al detectar los residuos orgánicos. Marcan como que pasan, dándonos una sensación de seguridad o de que nuestra superficie está limpia. Mientras que cuando vemos el resultado con el Kikoman, con el Lumitester Smart, nosotros vemos que falla. ¿Por qué? Porque estamos detectando todo el panorama de compuestos y nos estamos deshaciendo de los falsos negativos. La estabilidad permanece detectable en residuos difíciles como sangre, por ejemplo, hasta 20 veces más contaminación en sudor, hasta 8 veces más en endoscopios limpios que en los métodos de ATP. Y pues la confiabilidad es real, ¿no? Se ofrece una evaluación mucho más compleja de la suciedad orgánica y de contaminación oculta. Y el respaldo microbiológico es que los niveles de A3 se correlacionan fuertemente con bacterias viables, consolidándolo como un indicador robusto de contaminación microbiana. El resultado es más confianza en controles críticos de la higiene y, pues bueno, todo esto en la industria alimentaria, salud, restaurantes, hotelería, etcétera, etcétera. Hay ventajas sobre la medición de ATP solamente. Es que, bueno, como les he comentado, se degrada rápidamente el ATP, mientras que el A3 es una medición estable. La sensibilidad, el ATP puede pasar por alto materia orgánica degradada, mientras el A3 lo detecta. La resistencia, el ATP es susceptible a químicos de limpieza, mientras que el A3 es el que mayor resistencia tiene a interferencias químicas. Y bueno, la correlación con microbios con ATP es muy variable. ¿Por qué? Porque diferentes bacterias o levaduras o hongos tienen diferentes niveles o a veces incluso nula cantidad de ATP, mientras que sí poseen ADP o AMP. Por ello es que A3, con la medición A3, la correlación es más sólida con una contaminación microbiana. Incluso también con una contaminación por alérgenos, en caso de las empresas que quieran también monitorear
alérgenos con la tecnología A3. En conclusión, el A3 ofrece una evaluación más estable, más sensible, más completa, especialmente útil donde el ATP se degrada con frecuencia. Y como podemos ver en estos estudios, en donde la Universidad de Wisconsin-Madison reveló que en plantas de alimento el ATP se degrada rápidamente en ADP y AMP. Ya hay moléculas invisibles para pruebas convencionales donde solamente medimos ATP. Por ejemplo, ahí vemos estas gráficas de pastel, en donde al final del procedimiento únicamente queda ADP aquí, ya ni siquiera hay presencia de ATP, en lo absoluto. Si yo hago una medición con un equipo de ATP, me va a salir perfecto, como si estuviera totalmente limpio. Pero ¿qué tengo ahí? Más del 95% de AMP, es decir, el ATP se ha degradado totalmente. Si nosotros vemos en esta gráficas de productos cárnicos procesados, igual vemos que las concentraciones de ADP y AMP son muy altas. El ATP ni siquiera se alcanza a ver en muchos de los casos. Igual hay estudios en lácteos comparando el test estándar de Kikkoman, el test estándar con Kikkoman, y ambos detectaron contaminación, pero el A3 siempre es mucho más sensible. Exactamente, Hans. No se puede detectar lo que no se mide. Y bueno, como también suelen ser los alemanes, queremos números. Queremos números. Entonces, el ATP, el A3, perdón, es muchísimo más sensible en condiciones donde el ATP se degrada, ¿no? Hay gran cantidad de evidencia científica en donde el ATP suele ser mínimo y se confirma que el ATP se ha degradado casi totalmente en este tipo de muestras. Entonces, la recomendación clave es: hay investigadores que sugieren que los procesadores de carne y otras industrias consideren el impacto de la degradación de ATP y adopten el A3 como una alternativa mucho más confiable, porque el ATP no es confiable en lo absoluto. Y esto es, bueno, más evidencias de que hay un talón de Aquiles en el ATP, ¿no? En la medición únicamente de ATP, ya que estos datos demuestran que el ATP se degrada drásticamente a 80 grados en medios ácidos, neutros y alcalinos. Y en todos, en el A3, se mantuvo constante. Nosotros podemos ver cómo las concentraciones de ATP bajan, bajan, bajan. Y yo, a partir de aquí, yo ya no soy capaz de tener un resultado fiable de una medición ATP, mientras que con A3 yo tengo una lectura estable. El riesgo real en la industria alimentaria es donde el calor es parte del proceso de cocción o de sanitización. Me ha pasado incluso en donde me dicen, yo ya lavé con agua caliente. Sí, solamente degradaste ATP ahí, pero removiste la suciedad, pusiste algún... No, solo agua caliente. Estoy seguro, si yo hago una prueba A3 ahí, va a salir altísimo, mientras que hago una de ATP, sale bien, pero el ATP ya se degradó totalmente. Entonces, en donde es parte del proceso de cocción, esto significa que una prueba convencional de ATP puede dar falsos aprobados o falsos negativos, como queramos verlo, aun cuando restos de comida degradada permanecen en la superficie. Y la ventaja de la A3 es ofrece una señal estable, confiable, convirtiéndose en un indicador mucho más sensible de la limpieza real. Bueno, hay metodología validada en donde se desarrollaron curvas estándar para A3, ATP y ATP-AMP con los hisopos anteriores, y en todos los casos las señales TRLU mostraron una relación lineal con la concentración de ATP, y clave, la misma cantidad de ATP produjo señales prácticamente idénticas en los tres métodos. Esto demuestra que los ensayos son robustos y permiten calcular con precisión las proporciones de adenilatos en alimentos. Y es por eso
que se le ha otorgado a los Lucipac el certificado AOAC-PTM. Y cuando se hace esto en matrices reales, como puede ser carne molida, melón, mariscos, lácteos, granos, nueces, productos fermentados, el ATP se queda abajo. El A3 sobresale con señales muchísimo más intensas que únicamente ATP. Diferencias de más de 2 órdenes de magnitud en muchos casos. Simplemente ver la cantidad de cómo cambian los números, especialmente útil en productos procesados donde el ATP ya está degradado. Y pues bueno, en conclusión de esta diapositiva, el método A3 no solo es consistente en el laboratorio, sino también es superior en la práctica real, en el laboratorio, en la planta, en piso, ofreciendo sensibilidad significativamente mayor y ofreciendo detección fiable de la contaminación en cualquier tipo de superficie, agua, alimento, etc. Hay muchos riesgos ocultos en su planta, en donde, por ejemplo aquí, utilizando este video, hay restos de salchicha en una superficie de acero inoxidable, en donde se hace una comparación con el ATP, dando resultados pues muy bajos, dando veredicto de superficie limpia, pero pues la pregunta real es, ¿lo está realmente? ¿Por qué cuando vemos un resultado con el LumiTester Smart vemos un número altísimo? ¿Por qué? Porque estamos midiendo todos esos compuestos que ya están degradados. Y yo ahí estoy seguro que yo debo de hacer una limpieza de mi superficie. Y lo más impresionante de todo es que yo acabo de ver que acaban de ensuciar la superficie y aún así salen bien estos ensayos de únicamente ATP. La verdad salió a la luz cuando vemos el resultado de Kikkoman y pues bueno, el A3 revela la contaminación masiva que hay en la superficie y que las pruebas convencionales no pudieron detectar. Esto representa el futuro de la seguridad alimentaria. Yo considero que el A3 es el futuro de la seguridad alimentaria, ya que la adopción generalizada de las pruebas A3 marca un antes y un después en la higiene industrial. Es un estándar, es el nuevo estándar de oro, por así decirlo, ya que ofrece una verificación más estricta, más efectiva, más controlable. Y esta tecnología te puede ayudar a reducir drásticamente los riesgos por enfermedades transmitidas por los alimentos, al igual que temas de calidad en tu alimento. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que alteran las características organolépticas de tu alimento. Y tal vez puede que no sea peligroso, pero altera tu calidad también. Entonces influye en la seguridad y en la calidad. Entonces, A3 es lo que viene. Es el actual nuevo estándar para la industria, para el monitoreo rápido de la higiene. Y más allá de los alimentos, el potencial de A3 va mucho más lejos. El principio fundamental puede transformar otros sectores donde la pureza es crítica. Estamos hablando de la industria farmacéutica, cuando hay un control ultra estricto de la contaminación, del agua, en el monitoreo rápido de la calidad y seguridad, cosméticos, garantía de procesos higiénicos en cada lote, y con A3 no solamente hablamos de limpieza, sino de confianza, de prevención y de liderazgo en seguridad alimentaria. Aquí, bueno, les voy a comentar más que nada este video. Son videos recientes que hemos hecho para entender el uso del LumiTester Smart, enseñando las diferentes opciones de hisopos que hay. Está el hisopo de superficies, que es el que vamos a ver en el video.
la facilidad de manejo que hay en un equipo como estos, donde nosotros podemos hacer self-check desde el equipo sin necesidad de conectarnos con la aplicación. Hay muchas opciones de cosas que se pueden hacer únicamente con el equipo, ¿no? Desde modos de monitoreo. Sabemos que en las plantas alimentarias no debe ser posible meter celulares a la planta. Por lo cual, en el equipo nosotros podemos poner incluso planes de monitoreo y llevar a cabo esos planes de monitoreo y ver el histórico de cómo se ha comportado cierto punto de muestreo. Yo aquí en el video hice una demostración, hice esta impregnación con mostaza. Hay que hacer un hisopado de 100 centímetros cuadrados aproximadamente. Hay que hacerlo con la técnica correcta, ejerciendo la suficiente presión, sin tocar otras cosas que no sea la superficie que quiero monitorear. Activo el hisopo, disuelvo las enzimas y moléculas que hay en el, la luciferina que hay en el hisopo, y posteriormente paso a medirlo. Después de 10 segundos, yo voy a ver un resultado que voy a ser capaz de poder guardar, ya sea junto con mi aplicación, con el software o incluso solamente dentro del equipo. Y después de hacer una limpieza efectiva, en el caso de la superficie, yo removí mayor posible los residuos orgánicos para verificar que mi proceso o mi procedimiento de limpieza ha sido útil. Lo interesante del A3 es cómo nos permite tener tanta sensibilidad, nos sirve para demostrar que una superficie está limpia, incluso tener control de alérgenos, incluso poder llegar a correlacionar cantidad de bacterias viables en una muestra de agua, y poder tener todo en un equipo, en una aplicación, y tener el control o agarrar el mando de tu control de higiene. A3 detecta lo que otros no. Y bueno, pues el video del hisopo de agua básicamente es lo mismo. Yo hago un muestreo de agua, un muestreo de agua limpia. El muestreo de agua limpia muestra un resultado bajo, un resultado aprobado. Y posteriormente yo voy a añadir una contaminación a mi agua. Una contaminación a mi agua. Ahí vemos que sale 4, sale un valor muy bajo. Yo agrego el contaminante, es un jugo de frutas. Y cuando hago la lectura, el resultado sale altísimo. Ahí estoy detectando la cantidad de residuos orgánicos que hay en mi muestra de agua. Y esto puede ser agua para ingredientes, agua de proceso, agua potable, agua para potable para animales. Entonces, yo tengo controlado cómo llegan mis ingredientes. Yo puedo analizar con los de superficie cómo llegan las pipas, las tolvas, etcétera, donde llegan mis ingredientes. Cómo llega el camión refrigerado de mi proveedor de ingredientes, qué tan limpio llega. Qué tan bien funcionan mis filtros de agua o el proveedor de agua que me trae agua, qué tan bien llegan. Qué tan limpias están las manos de mis operadores. Qué tan limpias están mis líneas o qué tan efectiva fue la limpieza después de la limpieza.
Y todo eso lo puedo tener concentrado únicamente en bioluminiscencia. Por ello, vamos a la conclusión clave, ¿no? Y posteriormente a la sección de preguntas y respuestas. La conclusión es, el desafío es el riesgo oculto en las pruebas estándar. La contaminación microbiana es una amenaza muy crítica. Hay millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos cada año, pérdidas millonarias, retiros costosos, etc. Y el problema es que las pruebas tradicionales de ATP fallan en lo esencial. El ATP es inestable y se degrada rápidamente a ADP y AMP. Tras estos procedimientos de limpieza o de calor o de fermentación o de pH, etc. Y esto genera falsos negativos muy peligrosos para todas las industrias, creando una falsa sensación de seguridad. Y tenemos una solución. A3 es la imagen completa de lo que hay en tu superficie o en tu muestra de agua. El sistema A3 que mide el adenilato total, el ATP, el ADP y el AMP, gracias a un proceso enzimático único, patentado, nadie más tiene esta tecnología, revelando la contaminación real que hay a comparación de los métodos. La ventaja es la precisión y la confianza inigualable, reduciendo los falsos negativos, asegurando evaluaciones fiables y detectando la contaminación significativa en alimentos complejos, como puede ser carne molida, donde hay hemólisis, salchichas, donde hay procesos de calor, en el ahumado, etcétera, camarones y más, ¿no? Y esto potencia la verificación de limpieza y fortalece tu manual HACCP, ¿no? O tu HACCP, protegiendo también la salud pública, protegiendo tu negocio, protegiendo tu empresa o protegiendo a tus clientes, ¿no? Entonces, A3, la higiene deja de ser una suposición y se convierte en un dato sólido y verificable. Y bueno, ustedes tienen ahí la sección de preguntas y respuestas o el chat también, si es que no se les llega. Muy bonito ahí este foto, Jorge, ¿no? Sí. Estamos como en la clase de alumnos ahí, tenemos pregunta al profesor. Bueno, acá yo tengo una pregunta de Luis, es acerca del Lumitest PD20 de Kikoman. El primero, son varias partes la pregunta realmente, ¿no? El primero será si el Lumitest PD20 también está compatible con el Lucipac A3. Sí, es totalmente compatible desde el kit de calibración hasta todos los hisopos. Los Lucipac A3 son compatibles con el PD20 y PD30. Entonces se puede utilizar los nuevos hisopos en el PD20 sin problemas. Bueno, sí. La tecnología A3. El segundo parte es acerca del software. Obviamente el PD20 no tuve este software o aplicación moderno como lo tiene el Lumitester hoy en día. Entonces se pregunta si el equipo antiguo no le deja descargar resultados en las nuevas versiones de Windows, ¿no? Ahí hubo otros drivers, cosas que se tenían que arreglar para eso. Además, la funcionalidad de la antigua software no era comparable con este de Lumitester. Entonces, de pronto damos la recomendación a Luis ahí que se refiera a su distribuidor ahí localmente, ¿no? Para ver si le puede ofrecer una solución cambiando el equipo, ¿no? Sí, sí. Esa sería la solución perfecta para que Luis pueda aprovechar completamente la funcionalidad del nuevo Lumitester Smart y de la aplicación y de la tecnología A3 al pleno. Sí, yo en lo personal recomendaría mucho poder aprovechar todas las funcionalidades del software y aplicación que se comportan de forma igual
en el Lumitester Smart, pudiendo tener datos ilimitados, históricos, digamos infinitos, de cómo se ha comportado un punto, la creación de planes, la creación de grupos, otras plantas, etcétera, con tus clientes. Y creo que vale mucho la pena el poder dirigirse con su proveedor, con su distribuidor, para un cambio de equipo. Vale mucho la pena la aplicación y el software de Lumitester. Sí. Y, a ver, estoy leyendo aquí una pregunta. El resultado depende de la zonificación. ¿Qué nivel de aceptación podemos utilizar? En el A3, ya que actualmente tenemos 20 URL aceptable. Y arriba de esto, un piso y un drenaje, por ejemplo, en el luminómetro. Bueno, depende exactamente de qué tipo de superficie es. Yo personalmente recomendaría primero hacer un test microbiológico, es decir, que tu prueba sea pase microbiológicamente y analizar los resultados con A3. Y de ahí nosotros definimos cuál va a ser el valor de referencia con el A3, ya que si yo leo tu pregunta ahorita brevemente, yo no te puedo dar un valor. ¿Por qué? Porque no sé de qué es tu proceso, qué tan degradado puede estar el ATP. Tú tal vez tengas una medición de 20, pero hay muchísimo ADP y AMP degradado ahí que tú no estás viendo. Y cuando lo hagas con un A3, posiblemente te salga un valor mucho más alto, ¿no? Y que te marque como que no pasa. Hay valores de referencia que recomienda Kikoman para ciertas partes de ciertas zonas o áreas de producción o de fabricación o de preparación de alimentos que se recomiendan. Y lo más fácil es guiarnos a través de esos valores de referencia del fabricante o nosotros poder establecerlos a través del método, un método más visible, por así decirlo, que puede ser primero hacer una comparación con el microbiológico y posteriormente seguir con una validación por bioluminiscencia. Bueno, Es acá tenemos. importante... perdón, Hans. Sí, exactamente tenemos una pregunta desde la industria farmacéutica. Si tenemos unos resultados que podemos compartirlo allá. Es desde Argentina. Ellos dicen que la industria allá no está muy abierto a esta tecnología, pero esto puede ser muy beneficial para ellos también porque así pueden liberar las producciones y las líneas para cambiar producción y todo sin esperar tanto a los resultados microbiológicos, ¿no? Entonces serían muy beneficiosos de tener ahí datos y experiencias de la industria farmacéutica, especialmente ahí para análisis de aguas, monitoreo ambiental, etcétera. Sí, no, de hecho, Kikoman ha desarrollado también esta tecnología para industrias muy estrictas, como también lo puede ser la hospitalaria, en donde como tenemos una sensibilidad extremadamente alta, nosotros tenemos oportunidad de hacer lo más estricto posible nuestra lectura. Si gustas, posteriormente te comparto información técnica respecto a esta industria. Y bueno, también hay demasiada información respecto al análisis de agua, también con lo del filter assay, el monitoreo ambiental también, tienes un control
total con bioluminiscencia. Y sí, digo, no sé si respondí toda tu pregunta, pero en general hay información técnica sobre la industria farmacéutica hospitalaria y sobre el control en estas industrias. Hay definitivamente hay estudios sobre las superficies y el monitoreo ambiental y también hay estudios sobre el monitoreo de agua de proceso, tanto como agua desde el grifo, ¿no? Esto seguro podemos proveer. Sí, aquí veo una pregunta de Oscar. Dice, ¿qué atributos fueron considerados para la certificación AOC? Ellos hacen pruebas con únicamente ATP y el hisopo A3, obviamente. Luego ADP y el hisopo A3 y AMP con el hisopo A3 y luego los tres compuestos en concentraciones conocidas y siempre teniendo la misma linearidad. Y también haciendo variabilidad lote a lote. También lo hacen con matrices más complejas, en donde tienen, digamos, una superficie con cierta cantidad de contaminación, hacen de alguna forma diluciones de esta contaminación o muestra de agua, etcétera, y también obtienen la misma linearidad. Es decir, la cantidad de veces que se diluyó es cómo se grafica y que mantiene la linearidad en las mediciones. ¿Cómo podemos hacer para que la impresión de los registros incluya el número de serie y el logotipo de Kikoman en dicha impresión? Ahí, bueno, eso yo lo comenté con Kikoman. La recomendación para poder solucionarlo, digamos, de forma rápida, antes de alguna actualización del software o del sistema, es ponerlo en notas de alguna forma, para que salga en las notas que fue con este número de serie de equipo. Y, y bueno, el logotipo, eso sí, no sabría cómo ponerlo a través de la aplicación, únicamente el número de serie del Lumitester. Y de hecho me voy ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Pues falta de Dice, decir también, Jorge, que vamos a tener más webinarios, especialmente uno sobre la software y la aplicación con todos sus detalles. También vamos a tener otro webinar sobre la técnica de medición, cómo utilizarlo como operario al diario, ¿no? Cuáles son los retos, en qué puntos, cómo medir y todo eso. Entonces, es un comienzo y sabemos que no podemos cubrir todo la complejidad y las situaciones reales de aplicación de la bioluminiscencia en que se utiliza el Lumitester potencialmente, ¿no? En sí. un webinar solo, ¿no? Por esto hemos lanzado una serie de webinars y estamos al comienzo apenas. Les agradezco Sí. mucho su interés y su participación en eso. Y es excelente que vienen estas preguntas porque estas nos están reasegurando que estamos en camino correcto también en desarrollar estos otros temas y ofrecer temas específicos también en la bioluminiscencia de Kikoman A3, cómo utilizarlo o cómo utilizar el software. Claro. Sí, no, eso es apenas la punta del iceberg, ¿no? Como suele decirse, es apenas el inicio sobre la introducción a la 3. Posteriormente, como les mencioné, vamos a ver más ¿cómo se dice? El panorama, se me fue el Sí, hoy el punto legislativo. importante, sí, En las siguientes, la ejecución la implementación del sistema A3 en sus plantas y junto también con el software para temas de trazabilidad, para auditoría,
en donde el sistema, el software y el equipo son vitales y funcionan muy bien para el tema de auditorías. Aquí preguntan, ¿qué interferencias para el test tenemos que tomar en cuenta para lograr lecturas mucho más exactas y reproducibles? Yo lo que siempre menciono en las capacitaciones que doy es, nosotros debemos de tener un procedimiento para hacer el monitoreo. ¿Por qué? Porque si yo hoy lo agarro el hisopo y lo hago suavemente, y al día siguiente mi compañero presiona con más fuerza y lo hace correctamente, y otro llega y moja el hisopo y sopea, los valores van a ser totalmente diferentes, aunque el estado de la superficie sea exactamente el mismo. Entonces yo digo, bueno, hay que establecer y capacitar a las personas que van a hacer los monitoreos de que siempre lo hagan de la misma forma. Si lo van a hacer en seco, que siempre sea en seco, que siempre sea con cierta presión, que siempre sea girando el hisopo, que siempre sea activando, agitando y metiendo al Lumitester. No dejar esperar después de que se activó, luego baja la lectura. No, ¿no? Y bueno, siempre el área recomendada de 100 centímetros cuadrados. Además de las interferencias que tal vez puedan no depender tanto del que hace el monitoreo, que pueden ser los inhibidores, ¿no? Siempre hay o puede haber inhibidores en una superficie y esto se debe a que hay un mal enjuague en la superficie que estamos muestreando. Exactamente. Todo esto van a ser temas de un otro webinar en lo cual vamos a hablar de la tecnología de tomar muestras, que también es un tema bastante complejo. Y como Jorge mencionó en unos ejemplos que tantos errores pueden ocurrir allá. Va a ser este un otro tema en un webinar. Hoy el tema importante era mostrar la tecnología A3, destacar cuál es la diferencia en la nueva tecnología A3 y el antigua, digamos, ATP que teníamos por 40 años, ¿no? Y advertirlos que esta es una nueva oportunidad para mejorar la higiene en sus empresas. Y Jorge en la entrada explicó muy amplio, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Hoy en día que estamos produciendo comida para más y más personas, entonces estamos sujetos más y más a regulaciones, estamos sujetos a un control más rígido de estos alimentos y cada estado y gobierno tiene este deber porque potencialmente más gente van a ser afectados lo más que produces, ¿no? Ustedes recuerdan el recientemente caso que tuvimos en India, donde la política ha programado que vamos a dar una comida gratuita a los alumnos en la escuela y después suelta que estaba contaminada la comida y muchos alumnos estaban hospitalizados con infecciones, ¿no? Desde la comida mala. Entonces, es en serio en todo lo que está relacionado en distribuir comida, producir comida, ¿no? Preparar comida, o ya antes en la cadena en la cual David trabaja de livestock, ¿no? De producir los ingredientes para la comida. Entonces, toda esta cadena realmente tenemos que monitorear y tan importante es la higiene y ahí la bioluminescencia de Kikoman con la tecnología A3 ofrece un distinto ventaja, ¿no? Este queremos presentarlos hoy en este webinar. Y siguen más webinars específicamente dedicados a su interés y también con preguntas de la práctica, cómo hacer las mediciones, la práctica, y también uno dedicado al software, porque esta aplicación de software es una extensión de las funcionalidades de toda la tecnología y queremos que cada uno bien pueda aprovechar eso. Muchas gracias. Jorge. Y, Gracias a ti, Hans. sí. Y únicamente para responder la última pregunta, dice, ¿qué valores propone como aceptables la metodología? Bueno, ahí depende de tu tipo de industria y el tipo de superficie, ¿no? Es guiarnos bajo las referencias de Kikoman,
en donde siempre va a ser diferente si es un estetoscopio o si es una mano de un operador. Va a ser totalmente diferente el panorama y van a ser muy diferentes los valores de referencia. Quería agradecer muchísimo también a David por estar presente aquí. Estamos a unos cuantos metros de distancia, pero yo encantado de escuchar de primera mano de alguien con experiencia en el sector, de alguien que está todos los días en piso, viendo todos estos problemas que surgen. Y bueno, pues claro, también a mi equipo, Hans y Stella, por el apoyo pues en todos los temas. Y la verdad espero que se unan a los siguientes webinars, siempre para mejorar nuestra empresa, nuestro negocio, etcétera. En pro de la salud y la seguridad alimentaria. Así será. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Ha estado Muchas fantástico. gracias, Jorge. Gracias. Nada. Pues bueno, les estará llegando un link próximamente para que puedan acceder al webinar cuando ustedes deseen. Y pues cualquier cosa, quedó a la orden. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.